Buenas tardes de nuevo y muchas gracias de estar con nosotros en el programa de la salud, doctor Jorge Bordenave y su salud. Estamos en febrero. Febrero es el mes del corazón, por lo tanto este mes vamos a tener varios programas sobre la salud cardíaca, cómo mejorar su estado del corazón y diferentes tipos de intervenciones que hay para esas personas que han sufrido de corazón, que tienen angina o que se han descuidado. Y para eso tenemos muchísimos invitados que vienen este mes para hablar con ustedes. Y en el programa de hoy yo tengo el placer de tener conmigo al doctor Alberto Vadillo, que es un director asistente de la área de cateterización, el laboratorio de cateterización del Mount Sinai Heart Institute. Él no sabe que yo iba a decir esto, pero usted sabe que cuando usted conoce a diferentes familiares o trabaja con alguna persona, usted puede ver cómo se desarrolla la actitud que tiene, el profesionalismo. Y cuando yo hice mi entrenamiento fue el doctor Vadillo que estaba con nosotros. Y el doctor Vadillo lleva más de 20 años, yo creo, que entrenando a la mayoría de los cardiólogos que están aquí en Miami en técnicas invasivas. Y él, cuando nosotros teníamos algún problema, una dificultad, que no podíamos canalizar una arteria, que no podíamos encontrar el origen de las arterias coronarias, siempre llamábamos a Alberto, él venía y enseguida encontraba, y hasta él se molestaba, porque ustedes me están llamando, esto es facilito. Y me da mucho placer ahora de tenerlo como amigo, como colega, para que le explique a ustedes diferentes técnicas cardiovasculares que hay. Y así, Alberto, muchísimas gracias de estar con nosotros en el programa. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por invitarme a participar contigo de tu programa. Quisiera primero que nada, ¿qué cosa es una cateterización cardíaca? La cateterización cardíaca es un procedimiento en el cual las arterias coronarias, que son las arterias del corazón, son canalizadas con un catéter, que viene del origen griego, en el cual se inyecta un medio de contraste para visualizar las coronarias y visualizar si hay alguna anomalía, alguna enfermedad que esté obstruyendo esas coronarias. Yo tengo entendido por muchos pacientes, muchos cardiólogos que están ejerciendo hoy día, que los números de cirugías cardiovasculares en sí están siendo disminuyendo, bypass surgeries, y se está haciendo más por vía de cateterización. ¿Usted puede explicar algo por qué? Correctamente. Ha sido una tendencia en los últimos 10 años a una disminución en la cirugía de bypass, la cirugía de puentes aortocoronarios. Y eso es debido a que la técnica de cateterismo, de angioplastía y la venida, por así decirlo, de los stents, las mallitas que normalmente se conocen, ha aumentado el uso de este procedimiento y ha disminuido por eso el uso de la cirugía cardíaca, con la ventaja que los pacientes pueden ser tratados cuando tienen enfermedades mucho más avanzadas con este procedimiento y tienen una vida normal, siempre y cuando, y muy importante, como siempre lo hemos hablado cuando estamos en entrenamiento, el tratamiento que hace el médico es importante, pero el cambio de vida que hace el paciente es mucho más importante. El médico no está siempre 24 horas al día con él. Sumamente importante, que con el cambio del estilo de vida, muchas de estas oclusiones, tupiciones, padecimientos que llevan a la cateterización se pueden hasta disminuir y muchas veces no hay necesidad. Correctamente. Yo cuando hice el entrenamiento hace bastante tiempo, eran diferentes procedimientos que se utilizaban, pero era bastante limitado a lo que hay hoy. Tengo entendido que las técnicas han avanzado, que antiguamente era más bien por la ingle, ahora se puede usar la arteria radial, los catéteres son más pequeños, incluso los globitos que vamos a hablar han desarrollado y los stents también se han desarrollado. Efectivamente, la angioplastía en sí fue descrito por Andrea Gronzek aquí en Miami en el año 78 y desde entonces ha variado mucho. Al principio solamente se podían utilizar el globito en arterias grandes, muy proximales. La técnica ha variado, pero también lo que ha variado es el equipo médico. El equipo tanto de radiología como la manufacturación de los catéteres, de los globos y de los stents. También el conocimiento y los estudios que se han hecho son muy importantes. No solamente el abrir una arteria, sino saber cuál arteria abrir, cómo abrirla y qué tratamiento para poner a ese paciente para impedir que vuelva a ocurrir de nuevo. He tenido la dicha de hacer esto por 28 años, por lo tanto he visto el cambio desde el principio, por eso ya me estoy tratando de viejo, pero ha sido una evolución muy bonita de la historia de la cardiología intervencionista. Y usted lleva cantidad de tiempo avanzando. Usted hizo también los rotor-rooters cuando se usaba, o sea, que usted ha pasado por una historia, unas técnicas que se utilizaban, que a lo mejor no se utilizan hoy día, pero ha experimentado con diferentes tipos de procedimientos intravascular. ¿Cómo qué cantidad de procedimientos usted cree que usted ha hecho en su vida? Porque yo estaba pensando eso hoy.
En noviembre del año pasado crucé las 30.000 30.000 procedimientos. Right. Porque usted estaba trabajando, como usted dice, como 28 años, 5 días a la semana, emergencia, fines de semana, así que usted lo ha visto todo. Y como yo le digo a ustedes, cuando había alguna dificultad con un paciente que nosotros no podíamos canalizar alguna arteria o que teníamos complicaciones, Alberto siempre estaba ahí, nos ayudaba y nos sacaba de tremendos problemas. O sea que la experiencia que tiene este doctor es, no hay nadie parecido, en mi opinión, y para mí es que si a mí me hace falta, o si algún familiar mío me hace falta una intervención, yo se lo demandaría al doctor Vadillo. Entonces usted bien explicó que la angioplastía es el globito. La angioplastía es el globito, es el destupir la arteria coronaria usando el método del globito, que lo que en realidad hace es un barotrauma, es un trauma estrechando la placa de grasa para que la luz del vaso sea mucho mayor. Ese fue el principio. Le vamos a enseñar ahora, después de la news, del comercial, vamos a enseñarle una demostración. Y el stent, ¿qué cosa es el muellecito? El stent es un muelle muy parecido a los resortes que hay en los bolígrafos, pero mucho más pequeño, estamos hablando de milímetros, de acero inoxidable que hoy en día viene con una capa medicamentosa. Es una capa medicamentosa que disminuye la reacción de la arteria cuando se aposa el stent a la arteria. La idea es un andamio. Dejamos un andamio dentro de la arteria para que la arteria no se vuelva a subir. Porque en la actualidad existen dos tipos de stents. Uno que tiene esa cobertura medicamentosa y otro sin, que se llama bare metal stent. Exactamente. ¿Cuándo es que se utiliza uno sobre el otro? ¿Hay alguna indicación, preferencia del médico? No hay indicaciones. En el 80% de los stents son medicamentosos, o sea, tienen medicamento, y solamente un 15 a 20% de los stents son desnudos, solamente el metal, y por lo general ocurre cuando son arterias muy grandes, porque sabemos que por estudios que la restenosis, el hecho de que vuelva otra vez la enfermedad en arterias grandes de más de 4 milímetros, es infinitamente inferior a las arterias que son de 2.5 o 3 milímetros. Y la importancia que hay en el tomar la aspirina, el Plavix y otros tipos de medicamentos antiplaquetarios después que se hace una destupición. Sí, hay un desconocimiento del público que la aspirina con el Plavix, la aspirina con el Efin es un anticoagulante. No es anticoagulante, es antiplaquetario, porque sabemos por errores que hemos cometido en los últimos 30 años que la anticoagulación no ayuda en las coronarias, es el antiplaquetario, porque las plaquetas son los que inician la trombosis dentro de las coronarias. Sí, las plaquetas son componentes de los glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, y cuando usted se corta es lo que forma el coagulito. La aspirina, el Effient, el Plavix son las únicas 3 tipos de antiplaquetarios para prevenir que se te peguen. No tiene nada que ver con la anticoagulación, como hay muchas personas que opinan o se confunden, que piensan que es anticoagulante. Dos cosas diferentes. Usted trajo aquí unos ejemplos de unos muellecitos, de unos stents. Usted, por favor, lo puede enseñar, y con unos catéteres. Estos son los catéteres que se injertan en el paciente bien por la radial, la braquial o por la arteria radial se pasa, o por la arteria femoral. Más común es por la femoral, debido a que la femoral es una arteria mucho más grande, con menos complicaciones, y a veces el equipo que usamos es un poquito mayor. Esto va directamente hasta el corazón, y a través del catéter inyectamos el contraste, y a través del catéter también podemos insertar el stent. O sea que esta es la porción, esta es la puntica. Esta es lo que va en contacto la arteria con la coronaria. Y esto se avanza hacia el corazón. Correctamente. Usando fluoroscopía, que es como una rayos X, para determinar dónde tenemos la... No hay cámara, muchos pacientes creen que hay cámara. No hay cámara en este sistema, es rayos X. Y esto es lo que está fuera del paciente. Desde aquí afuera controlamos la indicación y el movimiento del catéter. La orientación de eso. Y es la puntica esta que penetra la arteria coronaria. Solamente al principio de la arteria coronaria. Eso solamente es al principio, y a través de este catéter pasan alambres, y pasan stents, y pasan globitos. Y entonces, en esta porción que está aquí, es la que queda fuera de la arteria, en la ingle o en esta es la parte externa. Y por aquí es donde se infiltra o se inyecta en la solución de... Por ahí es donde se inyecta una solución opacificante para poder ver y detectar la coronaria. Y después ahí es como se hace la película de las arterias del corazón para ver exactamente dónde queda. Exactamente. No son placas, sino es una película movida. Okay. Entonces, después que se localiza el área en las arterias coronarias donde hay tupición, ¿se inserta? ¿Cómo funciona? A través de este mismo catéter. Si ustedes lo que llamamos es un alambre guía. Igual que lo que usan muchos otros oficios, como por ejemplo plomeros o electricistas, que pasan primero un alambre guía, y a través de ese alambre guía, montado un alambre guía, pasamos el globo o pasamos el stent.
El stent va montado en un globo. El stent no va solo, va montado en un globo, el globo se infla, se desinfla y el stent queda adosado en la pared coronaria. Y usted ahí tiene unos ejemplos de unos stents. Estos son los diferentes stents, claro, muy exageradamente porque estamos hablando de stent de 2, 3 y 4 milímetros y la longitud, el más largo, es de 38 milímetros. Entonces, como puedes ver, esto es lo que queda adosado a la pared coronaria, pero no obstruye la pared coronaria. O sea, que eso están abiertos en este momento está en esta posición, están abiertos y en contacto con la pared coronaria. Increíble. Entonces, eso es y lo que con el tiempo se van cubriendo de tejido que la coronaria va creando, y entonces a los 6 meses, al año, a los 2 años, esto está dentro de la coronaria, dentro de sus capas. Y forma parte de la arteria coronaria. Y ahí el proceso que es importante, la aspirina y el Plavix o el Effin, es el antiplaquetario, porque las plaquetas se adhieren al metal. Entonces, durante todo este tiempo que la arteria está cubriendo el metal, necesitamos que el paciente esté protegido, y es muy importante, con ambas. Es lo que llamamos un tratamiento de antiplaquetario dual, porque es aspirina, bien con Plavix, o aspirina con Effin, pero no aspirina sola. Es muy importante. Hay que recalcar eso en los pacientes. Ajá. Y después que entonces se le pone eso ahí, ¿qué porcentaje que se puede cerrar después de cierto tiempo, o eso por lo menos se mantiene abierto? En ciertos pacientes hay lo que llamamos restenosis, que ocurre tempranamente en los primeros 6 meses, y no es debido a que se deposite el colesterol, que hay una enfermedad, es que la arteria ha exagerado su reepitelización. O sea, la cobertura de la arteria no ha sido frenada, ha sido... ¿En qué porcentaje sucede eso? No, es menos de 1%. Okay. Es una carnosidad la cual limpiamos otra vez, con un globo especial que tiene cuchillas. Ok, entonces los riesgos de la reestenosis ha disminuido bastante. Ha disminuido. Porque antiguamente era como un 25%. Y en algunos casos con el globito era 60%. Wow, okay. Y hemos disminuido menos de 1%, porque estos stents contienen medicamentos que con el tiempo se van eludiendo, se van disolviendo solamente en el tejido en contacto con el metal. Y es por eso también que el uso de las técnicas por vía de laboratorio cardiovascular ha aumentado en comparación a la cirugía cardiovascular. Ha aumentado, y también, si tú te acuerdas, antiguamente los pacientes tenían que venir el día anterior, hacerse el cateterismo con su angioplastía y quedarse 1 o 2 días. Hoy en día los pacientes vienen por la mañana y en la mayoría de los casos se van por la tarde a la casa. Ese mismo día. Ese mismo día. ¿Cómo ha avanzado las cosas? Ha avanzado infinitamente. Muy interesante que está. Pues por favor, quédense con nosotros, vamos a un comercial, y cuando vengamos el doctor Alberto Vadillo de Mount Sinai Heart Institute nos va a enseñar unos diagramas, cómo funciona esto en las arterias. Quédense con nosotros. Hola amigos, los invitamos a estar en sintonía con el Dr. Bordenave todos los jueves a las 10 de la noche en Pídeme un Consejo con Freddy Castro, la doctora Ana Pando y el Dr. Juan Jiménez en Actualidad Radio 1020 AM. Recuerden, jueves 10 de la noche en Actualidad Radio 1020 en su dial. Su cuerpo, completo y perfecto. Cada pieza ligada a otra como un gran rompecabezas. Si una pieza se daña, como su hígado, todo su cuerpo se siente caer. Para acabar con esas molestias del hígado, vuelve Metichol. Metichol, original y auténtico. Metichol, el de la cápsula impresa, ahora con su nueva etiqueta. No admita copias. Exija Metichol. Metichol, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hola, yo soy la doctora Xiomara Suárez, gerente administrativa de Select Medical Centers. Nuestra organización ha estado establecida por más de 20 años, sirviendo a nuestros pacientes y a la comunidad del sur de la Florida, incluyendo personas con Medicare, Medicaid, seguro médico o aquellos que no tengan seguro. Localizados en el 4800 West Flagler Street, con transporte para nuestros pacientes. Soy la doctora Xiomara Suárez, siempre trabajando por usted y su familia.
¿Sufres de dolores y heridas en los pies? Tenía un problema en este dedo. Juanetes, hongos, pies planos o diabéticos. Trauma, torcedura de pie, torcedura de tobillo. No te preocupes más, que aquí está la solución. La conocida doctora Seldi y su equipo profesional en podiatría te ayudarán a curar por completo todas estas enfermedades. El tratamiento ha funcionado. Con los equipos más avanzados que existen en la tecnología podiátrica, mejoraremos tu vida paso a paso. Si no puedes venir, nosotros vamos a tu casa. Ellos vienen cojeando y salen corriendo. Llega a Miami desde España Tapas Experience, localizado en el popular Brickell Village, 900 South Miami Avenue, con la mejor selección de vinos y más de 80 variedades de tapas en su menú. Visítalos, una experiencia inigualable. Y estamos hoy con el doctor Alberto Vadillo, que es el asistente de director del laboratorio de cateterización del Mount Sinai Heart Institute, Y estábamos hablando antes del comercial sobre las diferentes técnicas que hay de cateterización, de angioplastía, de los muellecitos. Y algo que queremos aclarar es que los catéteres se ponen por dentro de la arteria, o sea, no es por fuera. No, por fuera. Todo esto va por dentro de las coronarias, nada por fuera, no hay que cortar, como muy importante para los pacientes que comprendan que no hay que cortar, no queda puntos. Perfecto, y creo que usted trajo también unas láminas ahí donde podemos ver cómo es que funciona la angioplastía, cómo es que funciona la cateterización, así que si usted tendrá tiempo, por favor, nos puedes explicar. Sí, con mucho gusto. Mira, aquí lo que encontramos es la formación de la placa coronaria, sí, en pantalla, que es muy importante conocer que hay que prevenir esto, porque al comienzo empieza la placa a crecer. En este momento no está obstruyendo, pero de seguir creciendo puede obstruir. Más importante, placa que no obstruye es una placa vulnerable, es una placa caliente, es como un volcán, que en momento determinado, como puedes ver aquí, es que está la placa, se rompe, hay una fisura, hay una ruptura, y crea un sistema de evolución de un trombo. Evoluciona porque hay partículas químicas que son liberadas al torrente sanguíneo y se forma un coágulo. Y esa es la persona que nunca tiene dolor de pecho. Es la persona que nunca ha tenido ningún problema y está jugando tenis y lo oyes todos los días. ¡Pum! Cayó. Sobre todo en personas jóvenes. Es muy importante prevenir. Sí, el productor puede ir otra vez a esa lámina un momentico, que quisiera explicar una cosa muy importante. La previa a esta. Ahí, perfecto. Si ustedes ven aquí, eso es algo importante. Fíjense cómo la arteria se dilata. La arteria aquí se está dilatando, se está abriendo. O sea que aquí en el vaso sanguíneo queda todo igual. Por eso es que hay veces que nosotros le hacemos una prueba de esfuerzo a un paciente, sale todo normal, pero al día siguiente le dio un infarto. ¿Por qué? Porque no hay oclusión, no hay tupición en la luz de la arteria, porque es por debajo de la capa del endotelio. Aquí es donde empieza todo ese proceso inflamatorio, como se ve aquí. Entonces, de buenas a primeras, por cualquier estímulo, el estrés, el cigarrillo, diabéticos, se ponen bravos con un familiar, esa plaquita se rompe de inmediato y se tupe esa arteria completamente. ¿Puede seguir, por favor, con las láminas? Y eso es lo que queremos tratar de evitar. Aquí hay otra muestra, doctor Vadillo. Aquí puedes ver, esta es la luz del vaso. Exacto. La luz del vaso tiene en su pared ya una placa no obstructiva de grasa. ¿Qué ocurre? Que hay una ruptura de la pared, hay una avalancha, por así decirlo, de estos productos hacia el torrente sanguíneo, atraen las plaquetas y otras células sanguíneas y se forma un trombo. O sea que vas en un nanosegundo de tener una circulación normal a tener una oclusión total, y eso es lo que causa el infarto agudo. Masivo, y ahí es donde hay una muerte súbita. ¿Podemos ver la otra lámina, por favor?
Entonces, ahí. Aquí lo puedes ver una vez más. Este es la luz del vaso, esta es la pared del vaso que ha sido parcialmente obstruida por una placa ateromatosa, una placa de grasa, que al fin y al cabo sigue siendo el ingrediente principal de todas estas placas. Y hay una pequeña fisura y se forma un coágulo. Esto es un coágulo sanguíneo dentro del torrente sanguíneo. Y ese es donde está el coágulo, ese es donde normalmente pasa la sangre. Pero al haber ese coágulo ahí, tu visión completa, inmediatamente hay un infarto. El puente está cerrado. Right. Y eso es una lámina histológica de un paciente de verdad. Y la próxima lámina, por favor. Esto es una vez más la lámina de un paciente que murió súbitamente y la luz del vaso está totalmente obstruida por un coágulo. Esta es la pared del vaso normal y como puede ver, esto es la obstrucción que este paciente tenía, que no era obstructivo, pero al crearse el coágulo, el trombo, el paciente tuvo un infarto. O sea que el proceso inflamatorio del colesterol, esos depósitos de arteriosclerosis, comienzan por debajo del nivel de la luz de la arteria. Hay veces que produce sintomatología de dolor en el pecho. Cuando se hace una prueba de esfuerzo puede verse una reducción en la cantidad de imágenes nucleares de irrigación y es una arteria positiva antes que suceda esto. Pero hay veces en cuando que la arteria, como se puede ver, se mantiene destupida y abierta y pasa un infarto, una muerte súbita. Tenemos que volver a la parte más importante de la medicina, que es la prevención. Y usted trajo también unas demostraciones de los catéteres. Sí, aquí pueden ver, una vez que lo tengamos en pantalla, lo que es una obstrucción. Esta es la arteria coronaria derecha, y esto que vemos aquí es la obstrucción de esta arteria. Fíjense el tamaño que tiene la arteria aquí y el tamaño que tiene la arteria aquí abajo, pero hay una obstrucción a este nivel. Y eso arriba, esa cosita azulosa, ese es el catéter. Este es el catéter que está sentado en el origen de la arteria. Y así como se hace. Y así hacemos el catéter. Okay, exactamente. Perfecto. Este mismo paciente, en esquema lo vamos a ver en vida, en exactamente lo que este paciente tuvo, es una vez más, es la arteria coronaria derecha, y como pueden ver, hay una interrupción a este nivel del flujo sanguíneo. Entonces, en esta persona, si se le hace una prueba de esfuerzo, ahí va a tener una estera positiva porque hay una disminución inferior del corazón, porque la derecha estamos hablando de plomería, estamos hablando de irrigación. Es igual que los sprinklers de la casa. Si el sprinkler está obstruido, con el tiempo la hierba va a cambiar de color y muere. Esto es lo que ocurre también en el torrente sanguíneo. Y eso puede dar dolor en el pecho y no necesariamente puede dar dolor en el pecho. 25% de los casos da dolor en el pecho, pero la mayoría de las veces el paciente se siente cansado y lo achaca a la edad o achaca mucho estrés o al trabajo. Puede tener falta de aire, puede tener muchos otros síntomas que no lo relaciona, porque también el paciente, como todos somos seres humanos, incluyéndome yo como pecador, todos tratamos de pensar en otras cosas y nunca queremos pensar en lo más malo. Perfecto. Y aquí vemos la arteria que ha sido abierta, entonces ahora el torrente sanguíneo ha sido restablecido sin ningún problema. Entonces esa área que estaba ocluida ya se destupió. Se destupió y ahora es el trabajo del paciente de impedir que vuelva a ocurrir de nuevo. Y la destupición, si se puede enseñar cómo se destupe. Ahí. En esta primera lámina vemos lo que es la obstrucción, estamos pasando el catéter, el alambre guía. Y aquí es la arteria por dentro. Esa es la arteria por dentro. Este es el globo ya inflado. Esa es la luz de la arteria, como estábamos viendo en las previas láminas. Entonces, desinflamos el globo y vemos que la arteria ha sido dilatada. Entonces, ponemos el stent, dilatamos el balón con el stent, desinflamos el balón, lo quitamos. Entonces, como pueden ver, ha quedado ese andamio. Ese andamio es el stent que se ha quedado dentro de la arteria para impedir que ocurra de nuevo. Como podemos ver, la placa de grasa ha sido comprimida en ambas direcciones por el barotrauma, por la presión que ejerce el globo. Que quiero que sepa que la presión dentro del globo viene siendo unas 20 atmósferas, que equivale a 300 libras por pulgada. O sea, más presión dentro de un globito que las 4 neumáticos del carro. Y ese stent se queda dentro de esa arteria para el resto de la vida, no se quita. Ese stent lo pagó el paciente y es suyo, se lo lleva para la casa. Para el resto de su vida está dentro de la arteria, impidiendo que haya más enfermedad. ¿Pudiera haber una situación donde ese stent o proximal o más distal se tupe la arteria? Hay casos en que hay una exageración
de la renovación del epitelio dentro de la coronaria y se forma como si fuera una carnosidad. Si es así, y ocurre en los primeros 6 meses, se vuelve otra vez a someter al paciente al cateterismo, lo que se hace es que se limpia el stent por dentro. Pero eso ocurre, se deja ese stent. El stent no se cambia, el stent no se quita y no se cambia, se infla de nuevo. ¿Y si está estenosado, se le puede poner otro stent? A veces, en algunos casos, tenemos que poner un stent dentro del mismo stent y eso ocurre a los meses o a los años y es un sándwich, es el bocadillo, porque viene siendo un stent con otro stent adentro. ¿Qué paciente que tiene enfermedad cardíaca, enfermedad coronarias, no serían buen candidato a los angioplastías y a los stents? ¿Hay algunos que tengan más riesgo de que se les cierre prematuramente? Hay pacientes que tienen enfermedad múltiple, muy avanzada, sobre todo los diabéticos, con arterias que el ponerle tantos stents puede contribuir a un aumento, no solamente de riesgo intraoperatorio, pero también de la restenosis continua. Tú no quieres que el paciente esté constantemente sometiéndose a esto, no es justo para el paciente. En casos como esos, los pacientes son más candidatos a injertos o puentes aortocoronarios. Y lo más importante, prevención, pero después que se le pone un stent o se le hace una angioplastia, ¿qué tipo de tratamiento, seguimiento, qué es lo importante que hay que hacer? Esa es la parte más importante de todo el procedimiento. El paciente tiene que hacer un cambio de vida. El paciente tiene que hacer un cambio de vida, tiene que controlar, si es diabético, su diabetes, tiene que controlar la tensión arterial, si es hipertenso, tiene que comer bien, tiene que mantener el colesterol bajo, que es muy importante y en la mayoría de los casos estos pacientes necesitan tomar medicamentos, no que tengan miedo a tomar medicamentos para bajar el colesterol, muy importante, y de más está decir el dejar de fumar. Esa combinación es mortal, como lo podemos ver aquí. El tabaco, que es un problema, el tabaquismo es un problema muy serio, porque el tabaquismo en combinación con el colesterol elevado, con la hipercolesterolemia, es mortal. También los diabéticos tienen que mantener un azúcar bien controlada y los hipertensos tienen que mantenerse también controlados. El diabético puede controlar, el hipertenso puede controlar, el que tiene colesterol elevado puede controlar y el que fuma debe dejar de fumar cigarrillos. Hay un factor de riesgo que no se puede cambiar, que es el factor familiar. La genética. Si el paciente ha tenido historia en su familia de infarto a edad temprana, 40 o 50 años, ese es un paciente que tiene genéticamente una predisposición a enfermedad coronaria. Y es muy importante, esa parte no la podemos cambiar. Escogió a los padres que no tenía que haber escogido, como digo yo a los pacientes, pero en realidad ese reloj interno que es la genética sí te puede pasar la cuenta más tarde. Pero en resumidas cuentas, la mayoría de los factores de riesgo es causado por nuestro estilo de vida, nuestros malos hábitos, la alimentación tan pobre, el estrés, cigarrillo, cosa que está bajo nuestro control. Y si no nos controlamos, tarde o temprano puede ser que llegue a ver al doctor Vadillo en el Mount Sinai para que le haga una destupición. Tarde o temprano tienes que pagarle a la banda por tocar. Y eso se ve todos los días en nuestras prácticas, así que estamos muy cansados de verlo, queremos ayudarlos a ustedes para que aprendan que ustedes sí tienen control sobre estos factores de riesgo, para que tomen decisiones positivas, especialmente ahora al año nuevo, en el mes de febrero, que estamos en el mes del corazón. Así que ha sido un programa bastante interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. En pantalla tenemos en la dirección, teléfono del doctor Alberto Vadillo, cualquier información que ustedes quieran saber, quieren hablar con él, quieren hacerse un chequeo de riesgo cardiovascular, por favor llamen a Mount Sinai, Heart Institute, al doctor Alberto Vadillo, que sería muy contento él en hablar con ustedes. Y pues nada, muchísimas gracias de estar con nosotros en el día de hoy. Quédese en sintoniza para la semana que viene, que tenemos otros programas muy especiales y muy buenos sobre el corazón, cuidado del corazón. Muchísimas gracias de estar con nosotros.